porque de veras uno es lo que siente y lo que come. Entonces mejor hablemos de otras cosas, de cosas Vamos a bonitas, relajarnos. doctor, para que se nos deshagan estas no piedras. No es tan bonito. No, doctor, de Tan tanto bonitas coraje esas le van a salir piedras. Oiga, Ya no le vaya a salir a un Belial Cruz Azul. No, ¿verdad? No, tampoco. Bienvenido, Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gusto en saludar. Pues sí hay un padecimiento Ya que, platicar. bueno, pues mucha gente lo puede presentar, lo puede llegar a presentar y se confunde, ¿no? También con ciertas... Da muchos síntomas inespecíficos, ¿no? Principalmente de tipo mala digestión, distensión abdominal, eventualmente dolor, ¿sí? Cuando es un cuadro de tipo crónico, ¿no? Que se presente, el diagnóstico generalmente se hace por un hallazgo en el momento de realizar un estudio radiográfico de abdomen o algún ultrasonido por alguna otra causa, se encuentra que aparecen cálculos en la vesícula. El padecimiento se llama colelitiasis. 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 Entonces es la producción de piedritas de diferentes materiales, principalmente de colesterol, que es el más frecuente, y que se empiezan a desarrollar dentro de la cavidad de la vesícula. Okay. Y obviamente puede empezar a generar algunos trastornos de tipo inflamatorio y en la producción de bilis, ¿no? Doctor, ¿para qué nos sirve la vesícula, Claro. no? Pues eso Buena pregunta. es un ¿Para piedras, para hacer piedras? fábrica, no, es una fábrica de pigmentos, de bilirrubinas y de enzimas que sirven para la digestión. Esa es la función de la vesícula biliar. ¿Sí? Pero eventualmente pueden producirse acumulaciones de estos, puede ser pigmentos o puede ser colesterol. ¿Qué causan esas acumulaciones? Se me hace No muy se sabe bien la extraño. causa. ¿Piedras? No se sabe bien la causa. Generalmente es colesterol, en el 90% de los casos. Y un 10% pueden ser pigmentos biliares o glóbulos rojos que se están destruyendo de forma acelerada y que se alojan en vesícula y ahí se forma el núcleo de la piedra, del cálculo. ¿Y duele? Puede doler eventualmente porque generan una reacción inflamatoria y da ese dolor de pronto que en la parte superior del abdomen y que se irradia o que corre hacia atrás en forma de cinturón. Ese es uno de los síntomas como muy patognomónicos o muy descriptivos de vesícula. Por eso se llega a confundir un poco, ¿no, doctor? Sí, También se confunde con gastritis, con colitis, con cualquier tipo de proceso inflamatorio a nivel intestinal. Sin embargo, hay que empezar en él. Y una de las características de esa irradiación en cinturón, le llamamos en hemicinturón, nos puede estar hablando de vesícula, de que está generándose un proceso inflamatorio agudo o hasta la impactación de un cálculo en el conducto biliar. Entonces se obstruye la salida de la bilis y ya se puede manifestar por otro tipo de síntomas y signos. Principalmente el paciente se puede empezar a poner amarillo, de piel y conjuntivas, etcétera. Y eso ya está hablando de un cuadro crónico que se agudizó por la impactación o la obstrucción del conducto biliar. Ya se complica ya se vuelve una emergencia médica. ¿Sí? Cuando ya hay que intervenir probablemente o hacer cualquier tipo de actividad para mover el cálculo y que no esté obstruyendo la salida de la bilis. Al hablar usted de colesterol, de que esto tiene que ver, entonces la alimentación sí forma parte de eso, ¿no necesariamente? No necesariamente el paciente que forma cálculos de colesterol tiene el colesterol elevado en la sangre. No, la verdad es que el mecanismo por el cual se acumula el colesterol dentro de la vesícula no está bien definido, no se sabe bien. Hay una tendencia hereditaria, tiene que ver con la obesidad, por ejemplo, también. Es más frecuente en pacientes diabéticos, en pacientes que han tenido algún problema de tipo anemia severa por alguna causa de destrucción de glóbulos rojos. Entonces hay que identificar bien la causa. No siempre es un caso agudo, puede volverse un problema o de operación. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento, sí, aunque el tratamiento que existe, sí existen tratamientos que se pueden tomar en el cual después de un buen tiempo de tratamiento, estamos hablando hasta de 2 años, puede lograr que se disuelva es lento. Pero es lento, sí. ¿Y cómo prevenirlo, doctor? ¿Cómo no llegar a eso? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, sí, tiene que ver la actividad física, tiene que ver el estilo de vida, el no tomar mucho alcohol,
Si se es diabético, pues controlar los niveles de azúcar, porque sí es más frecuente en pacientes diabéticos. Y es más frecuente en mujeres mayores de 40 años de edad, Sí. aunque puede dar a cualquier edad, ¿no? Ok. En el embarazo, por ejemplo, cuando hay tantos cambios metabólicos Sí. en el manejo de azúcar, colesterol y todo eso, puede generarse algunos cálculos biliares. Y así como el apéndice, cuando llegamos ya a una etapa en la que tenemos pues la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente, Sí. la vesícula también puede ser extirpada y no sucede Sí. mayor cosa en nuestro Definitivamente, organismo. sí, bueno, se trastorna un poquito el manejo de los pigmentos biliares y de las enzimas, pero bueno, eso se puede sustituir a través de tratamiento médico, Sí. en cierta forma, la función de la vesícula. Sí, pero antes se operaba muy frecuentemente. Ahora ya hay otros métodos que se pueden utilizar, hasta hay otro que se llama litotripsia, el uso de algunas sustancias químicas directamente en la vesícula Sí. que disuelven los cálculos. Hay varios métodos, pero lo importante es que no necesariamente es una urgencia. Claro, no llegar ahí tampoco, no dejarlo exactamente. pasar. También si ya se tiene identificado el problema, determinar si se puede programar al paciente para que sea una cirugía programada, Sí. que Muy así bien. se llama, y que sea menos riesgosa. Ya prácticamente todas las cirugías de vesícula se hacen a través de la laparoscopia, unas pequeñas Ok. incisiones en el abdomen, ya no es aquella cirugía agresiva que había Claro. Muy hace avanzado, algunos ¿no? años, ¿no? Qué maravilla. Pero Así es. bueno, el pronóstico ahora es mucho mejor y hay muchos tratamientos antiinflamatorios y analgésicos que ayudan al cuadro agudo, ¿no? Muy bien. Ajá. Pero pues esa es la idea. Así es. Gracias, doctor. Identificarlo a tiempo y, Así es. y ya Si tratar. fuera corajitos. Ay, fuera corajitos. Y como siempre, buscar la ayuda profesional, el previo diagnóstico de un profesional Así ante es. cualquier caso. Gracias, doctor. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Así es. No, pues un gusto. Y yo también quiero recordarles hoy a las 20:30 horas, usted tiene una cita con el médico en tu casa. Estas brigadas médicas que, como siempre, están cubriendo las emergencias. En esta ocasión, en la delegación Tlalpan, usted no puede perderse este programa el día de hoy, 20:30 horas, el médico en tu casa. Nosotros hacemos una primera pausa. Es lunes, arranca la semana y nosotros con muchísima energía lo esperamos aquí. Regreso al corte.